Y ya estamos de regreso con nuestro psiquiatra Juan Carlos Rosell, que nos viene a hablar, estamos hablando mucho de la bipolaridad y en este caso vamos a hablar de los diferentes tipos. Muy importante saber de todo este tipo de trastornos porque los podemos tener con nuestros miembros más queridos en la casa y los podemos ayudar de muchas maneras. Bienvenido, doctor. Gracias, Debbie. Buenas tardes. Muchas gracias, Avia, por el espacio de hoy. Y nuevamente recordando entonces que la bipolaridad es un trastorno mental y aquí hay que hacer un énfasis importante. La mente es la función del cerebro. Por lo tanto, el cerebro y la mente son una unidad. No se pueden dividir. Al hablar de mente, tenemos que hablar forzosamente de la cuestión del cerebro como una sola cosa. Cuando empieza a haber una dificultad para poder organizar nuestras funciones mentales, hablamos de trastornos mentales. Y sí, es muy difícil y cierto es que de estos trastornos como el de la bipolaridad, también hay otros, pero en este caso la bipolaridad, ¿qué trastornos puede tener? ¿Qué diferentes tipos de grados hay o tiene alguna otra rama? Bueno, la bipolaridad se considera un trastorno de la esfera afectiva, es decir, principalmente de las emociones, los sentimientos y por consecuencia del pensamiento y la conducta. En las clasificaciones, como la Clasificación Internacional de Enfermedades, se menciona la bipolaridad tipo 1, que es la más grave, por así decirlo, que es prima hermana de la esquizofrenia, por así decirlo. Es un trastorno mental muy grave, caracterizado por episodios de depresión muy severa, incapacitante, que le llaman melancólica, en la que los pacientes pierden el contacto con la realidad. Y por otro lado, la manía bipolar, que es el estado completamente opuesto, parecido a lo que vivía Don Quijote de la Mancha. También una pérdida de contacto de la realidad, con hiperactividad, con aumento en el pensamiento, fenómenos alucinatorios, entre otras cosas. Entonces, digamos que ven cosas que a lo mejor no existen, mucha paranoia, desesperación debe de haber también al no saber qué es lo que está realmente pasando, o confundirse de esta manera. Y yo también, doctor, bueno, una pregunta, yo tenía entendido que, por ejemplo, este tipo de trastornos con las primeras personas o las primeras personas a las que pueden afectar este tipo de personas que lo tienen es, no sé, como a la mamá, alguien que tengan cerca. ¿Es cierto que pueden llegar a ser agresivos o de alguna forma con parientes muy cercanos por algún trauma? No, hay que entender que son fenómenos diferentes. El hecho de que se tenga la bipolaridad significa que no hay una plena facultad para la toma de decisiones. Okay. Por lo tanto, en algún momento esta toma de decisiones puede estar contaminada por agresividad, ira, enojo, pero principalmente tristeza o alegría. Eso es la bipolaridad. Y son también, pueden tener episodios que, por ejemplo, hacen inconscientemente al estar enojados, al estar contentos, una clase de euforia o cosas por el estilo. Vamos a entender aquí, Debbie, que precisamente se le llama trastorno porque no hay esa facultad para poder tomar la decisión y la acción de una manera plenamente consciente. Entonces, totalmente sin conciencia. Bueno, muchas de los episodios, digamos, cuando hay un episodio difícil. Digamos que es de una manera arrebatada, que es diferente. Y este es el grado, el 1, el más fuerte, digamos. Exactamente. La bipolaridad tipo 2 está caracterizada por episodios de depresión mayor que duran aproximadamente de 3 a 6 meses. Es lo más común que los pacientes vivan con depresión mucho tiempo y que esté acompañado por periodos estacionales como puede ser el invierno o el verano, y se alterna con periodos de hipomanía, es decir, los estados normales en los que la persona está hiperactiva, es, por así decirlo, como alegre, con muchos chascarrillos, entre otras cosas, y generalmente no se reconoce la bipolaridad tipo 2. Se identifican primero los episodios de depresión y al pasar de los años, decíamos en ocasiones anteriores, pasan 8 años hasta que se establece el diagnóstico de bipolaridad. O sea que sí es largo para diagnosticar, es difícil, pero precisamente por eso existen las terapias y los médicos, que en este caso un psiquiatra es el que puede diagnosticar este tipo de enfermedades, ¿verdad, doctor? Claro, es lo que mencionábamos la ocasión anterior,
que para hacer el diagnóstico tiene que ser forzosamente un médico psiquiatra, que es un diagnóstico longitudinal a través del tiempo y que precisamente se requieren algunos otros estudios médicos o neurológicos para descartar la posibilidad de alguna otra afección. Ok, ¿tenemos entonces algún otro tipo de bipolaridad? Sí, las clasificaciones actuales no las mencionan, pero se dice que hay otros tipos de bipolaridad relacionados a los patrones de ciclaje, es decir, a estos cambios bruscos del estado de ánimo que normalmente se dan entre 6 y 3 meses en la bipolaridad tipo 1 y tipo 2 de tipo estacional. Hay cicladores rápidos, es decir, que hay estos cambios generalmente entre 2 o 3 semanas, o cicladores ultra rápidos, es decir, que pueden ser a lo largo de los días o incluso horas. De hecho, aquí se habla dentro de este espectro de la bipolaridad, de hablar del trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno bipolar tipo 3 inducido por sustancias, tipo 4, entre otros, y al llegar al 5, que es el trastorno límite de personalidad, es decir, que ya es muy cercano a una forma de ser, que es lo que la gente comúnmente llama bipolar. Estos cambios muy súbitos que hay en la toma de decisiones y aparte una mala imagen que hay de sí mismo. El diagnóstico de trastorno de personalidad límite o borderline, como se le conoce, también es difícil, porque generalmente se establece después de la etapa adulta, de la adolescencia, ya a los 18, 19 años, cuando la personalidad ya está formada, y a veces pueden coexistir tanto la bipolaridad como el trastorno límite. Exacto. Hay bastantes y bueno, las podemos detectar, yo creo, cuando vivimos normalmente con una persona, nuestros hijos. Yo creo que no es tan difícil, ¿no? Si vemos esos cambios tan bruscos, aparte de verdad perder esa conciencia y hacer cosas muy extremas que ya a la persona no le interese si está haciendo mal a otras personas, yo creo que ya es muy fuerte, ¿no? En los casos muy graves, que son afortunadamente pocos, es donde se llega a presentar esto que tú mencionas, pero por lo general es difícil darse cuenta porque se piensa que la persona es así, triste, retraída, que está varios días es como en su carácter, cama. ¿no? Y exactamente. así es, ya. ¿Y qué le hacemos? Y no sé qué. Y lo malo es que hay muchas comunidades en las que hay personas así, incluso que ni siquiera se pueden levantar a trabajar o a ir a la escuela. Y lo peor es castigo tras castigo y tratar de buscar la forma con algo negativo en vez de buscarla de otra manera, porque ya estamos hablando de algo físico, ¿no? No es tanto como psicológico. Es afirmativo, Debbie, exactamente. En nuestras comunidades se da muy frecuentemente la aparición del trastorno bipolar en el caso de las mujeres de inicio en el posparto. Después de que nace el bebé, generalmente empiezan con un episodio de depresión mayor y posteriormente aparecen los ciclajes. Y esto, decíamos, es en una edad crítica, que es de los 21 a los 35 años, en el caso de las mujeres, que es algo muy frecuente y que es subdiagnosticado. Muy difícil. Y bueno, tenemos también, ¿hay algún otro tipo de bipolaridad? No. Se considera dentro de ese espectro de bipolaridad, mencionábamos en primer lugar el déficit de atención e hiperactividad en los niños, hasta llegar al trastorno límite, pasando por la bipolaridad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, trastorno límite. Diferentes. Y entonces, hasta que no se conozca la persona, yo creo que cada cabeza es un mundo y hay que ver qué tiene cada quien, y es muy diferente a lo mejor un caso de otro, ¿no? Claro. Pero también yo he escuchado de los síndromes, doctor. ¿Esto qué tiene que ver? Como por ejemplo, no sé, y sería bueno que habláramos después de estos, porque también se dan mucho en chavos desde muy chiquitos que les cuesta trabajo terminar la escuela o hacer ciertas cosas o incluso integrarse a la sociedad, como el síndrome de Asperger o el otro que también estábamos hablando, que es el de Tourette. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de estos síndromes. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario. Cualquiera gracias. que quiera volver a ver la capsulita, pues ya saben, en el Face de Tardes de Café, ¿nos puede dar su número, doctor? Así es, 2068-195 y 461-1842-351. Pues muchísimas gracias, doctor. Y vámonos del otro lado del estudio, amigos, con Thunder Latin Dance, que nos van a poner a mover ese cuerpecito y hacer ejercicio un rato. Así que, señora, corra y póngase con todo muy activo. Y vámonos del otro lado del estudio.